Está en línea Diana Neumann, Betty Neumann, con quien vamos a conversar un rato. Ella es descendiente de Agustín Pujol. Agustín Pujol es identitario de Puerto Madryn. Usted habla de Agustín Pujol y en un par de días más se cumple 156 años de su natalicio. Según lo señala la placa que se ubicó justamente en homenaje de la Municipalidad de Puerto Madryn. A ver, Diana, ¿me escucha? ¿Cómo va eso? Buen día. Buenos días, ¿cómo está, señor de Filippo? Un gusto tratar con usted. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Qué nivel de ascendencia tiene usted respecto a, o de descendencia, Agustín Pujol? Con don Agustín Pujol es el siguiente. Mi abuelo materno, el padre de mi madre, era hermano de Anita Howell Jones, esposa de Pujol. O sea, soy sobrina nieta política de Pujol. Sobrina nieta política de Pujol. Y es, perdóneme que le pregunte esto, ¿usted es, digamos, qué sería, heredera del mismo... No, los herederos de... Pujol murió en 1926, lo heredó su esposa, Anita Howell Jones, mi tía abuela, y como no tenían hijos, cuando ella falleció en 1963, había testado en favor de sus sobrinos, entre quienes se encontraba mi mamá, Minnie Stanley Jones de Neumann. Pasado el tiempo, curiosamente fui yo, que en ese momento tenía unos 20 años, estudiaba Derecho, quien propuso que donaran el chalet a la provincia. Y se hicieron las gestiones, intervino mucha gente conocida de Madryn, Euclides Morel, señor, bueno, no recuerdo el nombre, que trabajaba en Cualicrón, la hija vive en Madryn, una chica que siempre está interesada en este tema también, Mariotti era el nombre. Y bueno, y ahí se hicieron las gestiones, se habló con las autoridades provinciales y se donó el chalet para destinarlo a una entidad de bien público. No se determinó que fuera un museo, suficiente con que fuera destinado a una entidad de bien público, y se impusieron dos cargos que eran destinarlo a bien público y el segundo mantener su estructura, su aspecto exterior y el mantenimiento en perfectas condiciones. Bueno, Circunstancias que últimamente no se encuentran cumplidas. Esto vamos a preguntar en un rato nada más respecto a este tema puntual. Para quienes no conocen, el chalet Pujol es el que está subiendo la barda. Cuando uno sube para la zona norte de Puerto Madryn, a ver, como diciendo, como yendo camino al parque industrial, como yendo para Loar, ahí se va a encontrar con el chalet Pujol, que es identitario de Puerto Madryn, como muy pocas otras cosas, como puede ser el indio, como puede ser la galesa en el centro. El chalet Pujol tiene esa característica. Bastante más antiguo porque tiene más de 100 años. No, por supuesto, las cartas náuticas de aquella época, porque no existiendo faro en la zona del Golfo Nuevo, las embarcaciones lo tomaban como punto de referencia para ubicarse en la zona. Era un hito, una referencia para saber dónde se encontraban. Las embarcaciones lo tomaban como referencia y figuraba el chalet como una referencia en las cartas náuticas. Así era de importante el lugar. Y lo había elegido Pujol ahí arriba de la loma para poder divisar bien el horizonte, porque desde la torre, que era donde estaba su comedor diario, ahí almorzaba mi mamá cuando era chiquita, y Pujol la levantaba en brazos, la hacía upa, para que mirara por los ventanales el mar y el horizonte. Eso me contaba siempre mi mamá. ¿Qué personaje ha sido Agustín Pujol, Estoy muy triste, muy decepcionada, porque en los últimos años el edificio estuvo abandonado, no se cumplió con el cargo, pero debo rescatar que asumidas las nuevas autoridades del gobierno del señor Ignacio Torres, el subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastide, se comunicó con el doctor Castillo Meisen, que en este momento es nuestro apoderado respecto del control de las obras que se realizaban para ponerlo otra vez en marcha, el edificio. Porque durante el gobierno anterior se hicieron unas refacciones deplorables. Por ejemplo, los escalones de una escalera que es de pórfido estaban hechos de cemento coloreado, y eso me da una tristeza terrible, porque una señora encantadora lo recordaba en una de sus
en uno de sus escritos, en unos cuadernillos que había de historia de la Patagonia, como Elida Fernández es la señora, creo. Recordaba que esa misteriosa escalera subía por el torreón y se iba abriendo a distintos lugares donde la luz era el personaje principal. Se refería a esa escalera que le estropearon haciéndole los escalones de cemento coloreado. Bueno, veo que está enojada por cómo han tratado el chalet. Oh, sí, las mansardas que tenían unas tejuelas divinas, decoradas, hexagonales, le han puesto chapa canalada pintada de colorado. Eso no es mantener las condiciones edilicias, eso es un parche inadmisible. Bueno, pero además de todo esto, ya que estamos celebrando el natalicio de Pujol, porque en estos días hubiera cumplido 156 años, le cuento algo que también es deplorable y que pasó hace unos años atrás. No sé si le interesa que le diga, gestiones que hice ante la provincia sin resultado positivo. No, yo quería hablar de Pujol. Déjeme hablar de Pujol. Hablar. Porque ha sido, pero realmente puede ser un personaje impresionante, Agustín Pujol. Visionario. Perdóneme, era un gallego. Era gallego nacido en La Coruña. Todo el mundo confunde el lugar de nacimiento porque su apellido aparenta ser catalán y probablemente lo fuera catalán, pero él había nacido en La Coruña, era gallego, 100% gallego. Era bien gallego, es decir que se puede decir gallego y no hay ahí no hay ninguna duda. ¿Él llega en qué condición? ¿Para qué llega? ¿Por qué viene acá? Bueno, eso es un misterio, yo no lo sé. Imagínese que llegó a las últimas postrimerías del siglo XIX y yo nací a mitad del siglo. Bueno, pero por ahí escuchó alguna historia de generación en generación, qué sé yo, por eso le preguntaba. Historias a partir del momento que se casó con mi tía abuela en 1908. Pero qué pasó antes yo muy en claro no lo tengo y es lamentable porque lo hubiera podido averiguar en vida de mi abuelo, pero mi abuelo sabía todo. Es más, venían de Trelew, Henry Matthew Jones, que escribió historias sobre Trelew, venía a su casa acá a Buenos Aires y ponía un grabador geloso y de ahí desgrababa luego lo que fue material importante de su libro. No le digo todo, pero una parte se la contaba a mi abuelo. Nació en Trelew en 1888. Bueno, hay una historia de él. Era un gran acopiador de lana, él se ha transformado en un gran comerciante que cuero, plumas. El establecimiento más importante que tuvo fue en Gastre. Exactamente, por eso lo quería valorar. Y en Gastre era socio de un conspicuo ciudadano de Puerto Madryn que era el señor Moré. Creo que Alfredo era el nombre de Moré. Eran socios, amigos, y continuó la amistad por años con sus descendientes, hasta incluso con el doctor Pichón Moré, que era muy amigo de mi tía. Mi tía Anita era madrina de Euclides Moré. 2 meses tardaban en ir hasta Gastre. ¿Cómo? 2 meses para ir a Gastre. Y son 70 leguas. Y las hacían a lomo de burro, porque así abrió el camino Pujol. No tenía la Pujolina, que era su empresa grande de carruajes. Él iba al principio con un burro y un burro de repuesto, abriendo camino por entre las matas. No existía ningún sendero, siquiera él lo fue formando a medida que iba y volvía de ese trayecto. Claro, ahí no había camino además. No había. Incluso creo que hasta hace muy poco el camino era empedrado, muy difícil de recorrer. No, sigue siendo empedrado, sigue siendo de ripio, eso sí, pero el camino está, la traza está. Claro, no, en aquella época no existía, nada. Él iba por entre medio de las matas. Por eso yo quería valorar y recordarlo a Agustín Pujol, caramba, porque es demasiada historia que por ahí la dejamos pasar y no está bien eso. Así que agradecemos que tenga la amabilidad de atendernos, aunque le queda un gustito amargo por esto. Y si usted nos dice que no se sostiene como corresponde el chalet. Respecto de lo que usted me cuenta, que la gente recuerda que iba a Gastre y volvía de Gastre, que no había caminos, la señora Julia de Castro de Maté, en un librito que estaba titulado de Tropas, Carros y Mulas, que es de historia de la Patagonia, ella refiere cuán amigo era Pujol de los indígenas
que desvirtúa algún comentario que alguna vez existió respecto de que Pujol los explotaba, porque al principio hacían trueque, los indígenas que no precisaban dinero, precisaban comestibles, ropas, y Pujol traía de Europa, por ejemplo, alimentos no perecederos, ropas, elementos, utensilios, y los canjeaba, los hacía trueque con los indígenas que tenían su producción de lana, de cuero, de plumas, y así inició su comercio, haciendo trueque de cosas locales por cosas que traía de Europa que eran de utilidad para los lugareños. Betty, le cuento algo que me pasó a mí de chico. A ver. Le teníamos las historias del chalet. Ah, sí. Que... No, porque uno decía que se escuchaban ruidos a cadena. ¿Cómo? Se escuchaban ruidos a cadena, decían. ¿Ah, sí? Sí, a nosotros, digamos, tuve, por esas cosas de la vida, viví de manera intermitente muy poquitos días, pero cerca del chalet. Y era el comentario del vecindario. Algún bolazo que se habrá mandado alguien seguramente y que se empezó a transmitir. Se escuchaban cadenas desde el interior del chalet. Cosa que obviamente no era cierto, pero nadie quería averiguar si efectivamente era así. Imagínense, es una tontería de la infancia que le cuento. Bien la existencia de las cadenas, el ruido, pero ¿y por qué lo atribuían a qué? Y a los fantasmas de Don Pujol, qué sé yo. Claro. Habrá sido por eso que cuando yo inicié un expediente, que era lo que le quería referir, en el año 2011, yo inicié un expediente ante el gobierno provincial, que en aquel momento el gobernador era Martín Bussi, y su secretario de Cultura, el señor Claudio Dalcó. Yo inicié un expediente solicitando, porque sabía que era el deseo de mi tía abuela, que sus cenizas descansaran en el predio donde está el chalet. Inicié un expediente ofreciendo llevar las cenizas de Pujol y de mi tía al predio del chalet, al jardín, a alguna parte, a mi exclusivo costo. El expediente es el número 2070 del año 2011, lo reiteré el 2012 en febrero, y después hablé en forma reiterada con la secretaria de ese secretario de Cultura de Alcó, y nunca tuve respuesta, y al final me cansé y abandoné la propuesta. Pero mi idea era que las cenizas de Pujol y Anita descansaran ahí, que había sido su vivienda, y donde ellos vivieran felices. Pero bueno, tengo las cenizas por ahí y cumpliré el objetivo y el deseo de mi tía. ¿Y quién le dice que ahora alguien escuche y diga, bueno, caramba, vamos a acompañar esa propuesta? No, yo ya lo tengo decidido porque estoy muy vieja y no quiero que las cenizas se pierdan. Yo las tengo a resguardo ahora aquí, pero las voy a arrojar al mar en Puerto Madryn, que era el deseo de mi tía y probablemente también el de Pujol. Así que no voy a hacer más trámite administrativo, porque imagínense el 2012, el 2024, ¿cuánto más tiempo voy a esperar? Las voy a dejar en Puerto Madryn, en el mar, y listo, que era lo que Pujol miraba desde la torre. Y Betty, bueno, le mando un beso grande, se me va el tiempo, ha sido encantador charlar con usted. Bueno, le mando un beso yo también y aprovecho para saludar a toda la población de Puerto Madryn que en este objetivo y en esta preocupación mía de mantener el chalet me han acompañado de modo solidario. Lo valoro, lo aprecio y por eso les mando un fuerte abrazo a toda la población de Puerto Madryn. Diana Neumann, Betty, es sobrina nieta de don Agustín Pujol, un personaje gallego. Acá le adjudican su nacimiento en Santiago de Compostela. Ha llegado a Puerto Madryn, ahí se asentó, hizo ese chalet, me gusta el término, el chalet Pujol, tan conocido, y además fue una persona que trabajó de actividad mercantil en toda la zona norte, cuando no había nada, obviamente, cuando ni siquiera había un camino, no había ni una huella siquiera.